La ventilación mecánica asistida neuronalmente o NAVA es un modo ventilatorio no convencional en el que todo el ciclo ventilatorio va a ser dirigido por la actividad eléctrica del diafragma. Esto lo hace diferente a los modos ventilatorios convencionales, ya que en los modos convencionales quien va a guiar ese ciclado corresponde a las presiones y los volúmenes, y en este caso corresponde a todo lo neuronal. Es decir, que en este caso el paciente es quien directamente va a controlar ese proceso ventilatorio por medio de la electricidad diafragmática. El ciclo respiratorio tiene origen en los centros respiratorios. En este lugar es donde se va a llevar a cabo toda la información neuronal, química y mecánica de la respiración. Va a existir un impulso respiratorio eferente que va a viajar hacia el nervio frénico. Este impulso que viaja por el nervio frénico va a producir lo que sería la actividad eléctrica diafragmática. Y esta actividad eléctrica diafragmática lo que le va a permitir al diafragma es su contracción mecánica. Para este modo NAVA requerimos de que exista un adecuado impulso respiratorio, una transmisión eferente y una adecuada activación eléctrica del diafragma. Para poder obtener la información de la actividad eléctrica del diafragma, este sistema ventilatorio cuenta con 10 electrodos que están ubicados en la parte distal de una sonda nasogástrica. Esta sonda nasogástrica puede ser colocada de manera orofaringea o nasofaringea. La actividad eléctrica diafragmática le va a permitir al ventilador mecánico medir de manera directa, por medio de la información neuronal, los tiempos inspiratorios y expiratorios, a diferencia de los modos convencionales en la que estos tiempos van a ser medidos de manera indirecta por medio de la cantidad de volumen o presiones que hayan en la vía aérea. Los tiempos inspiratorios se va a dar inicio cuando la actividad eléctrica diafragmática esté en su punto máximo. Entonces se da inicio a este ciclo inspiratorio y este va a llegar a su valor máximo o a su pico, y una vez llegue a este punto se va a dar inicio al tiempo expiratorio. El tiempo expiratorio es normalmente corto, pero en casos en donde existe una patología que me pueda alterar este ciclo expiratorio, pues vamos a notar de que ese ciclo expiratorio puede ser más extenso. No existe un valor estándar para la actividad eléctrica diafragmática, debido a que esta puede variar según ciertos factores, como lo que viene a ser la masa muscular diafragmática, la patología de base del paciente y el nivel de sedación que éste puede tener. A diferencia de los modos ventilatorios convencionales, en este modo el disparo va a ser de manera precoz y no se va a ver afectado por fugas o por cambios del flujo, las presiones o por la mecánica del sistema respiratorio del paciente. Estos valores van a ser colocados en microvoltios de 0,1 a 2 microvoltios por encima del valor de la actividad eléctrica diafragmática tónica, que es la correspondiente a la actividad eléctrica que tuvo el paciente durante el tiempo expiratorio. Igualmente, en estos modos NAVA, lo que corresponde al disparo neumático siempre va a estar activo. Entonces, el ventilador, al momento que sense cualquier estímulo, ya sea la actividad eléctrica diafragmática o la presión o el flujo que se hayan programado, va a dar paso al disparo del ciclo respiratorio. En este caso, al tener esto siempre activo, se va a evitar a que existan fallos en ese disparo en el caso en el que el paciente presente una disminución en su actividad eléctrica diafragmática. En este modo NAVA no se va a prefijar una presión inspiratoria, ya que esa presión inspiratoria la va a dar el paciente según lo que él requiera, según la actividad de su diafragma. El ciclo expiratorio se va a dar inicio cuando ya la actividad eléctrica diafragmática neuronal haya alcanzado su presión máxima, y una vez esta alcance su presión máxima, se va a disminuir la actividad eléctrica diafragmática hasta un 70 o 40%.
Una vez esta se disminuye, se da inicio a este ciclo expiratorio, que es cuando ya la actividad eléctrica del diafragma es mínima. Las aplicaciones clínicas de este modo ventilatorio aún siguen en estudio, pero se ha logrado comprobar que existe una mejora en la sincronía paciente-ventilador, hay una mayor eficacia del disparo ventilatorio, un menor tiempo de respuesta, independencia del componente neumático. No es un modo ventilatorio que se afecte por fugas, proporciona a la activación diafragmática y tiene ventajas para la ventilación en los neonatos. Igualmente se puede usar como ventilación mecánica no invasiva. E incluso se ha logrado demostrar de que tiene mejores beneficios que la presión soporte. Las asincronías paciente-ventilador es un problema muy frecuente y se da a causa de que existe una imposibilidad del paciente de disparar el ventilador, ocasionando que tenga respiraciones fallidas o hayan retrasos en su disparo mecánico, sobre todo cuando existen patologías que me pueden provocar un PIB intrínseco, como es en el caso de pacientes con EPOC, o que el ciclo expiratorio esté a destiempo y eso haga que la duración de la fase inspiratoria se alargue y por lo tanto el paciente active sus músculos expiratorios. Otra causa que me puede provocar asincronía es en los casos en los que el flujo inspiratorio programado no sea el suficiente para la necesidad del paciente. En el uso de este modo ventilatorio NAVA, la actividad eléctrica diafragmática puede mejorar significativamente, lo que corresponde al tiempo neuronal y mecánico y por lo tanto a la sincronía del paciente y el ventilador, siempre y cuando el paciente cuente con un impulso respiratorio central adecuado y su transmisión eferente esté intacta. Además de eso, se hizo comparación del uso del NAVA con la presión soporte y en el modo NAVA no se detectaron respiraciones fallidas como a diferencia de la presión soporte. Una de las características del modo NAVA es que el ciclo inspiratorio es independiente de cualquier componente neumático o de la mecánica respiratoria y no se va a afectar por fuga, lo que va a mejorar la sincronía del paciente y el ventilador. Otra característica es que gracias a su mecanismo de control central se va a evitar a que haya incrementos excesivos en las presiones transpulmonares. Estas características son ventajas evidentes para el sistema de ventilación mecánica en neonatos. La ventilación mecánica asistida neuronalmente es un nuevo modo ventilatorio asistido en donde vamos a controlar el proceso ventilatorio por medio de la actividad eléctrica diafragmática. Este nuevo modo ventilatorio nos ofrece grandes ventajas como es la corrección de las asincronías ventilatorias, ya que esto es algo muy común de ver dentro de la práctica clínica e igualmente es a veces complicado lograr corregirlo o acoplar al paciente a ese ventilador. Igualmente nos da la ventaja de que durante el uso de este modo ventilatorio vamos a poder fortalecer el músculo diafragmático, el cual es el músculo más importante del ciclo respiratorio. Y como bien sabemos, durante la ventilación mecánica, los músculos de la respiración se ven prácticamente nulos, puesto que están en un modo de relajación. Entonces estos ya van perdiendo su fuerza y igualmente su masa muscular. Y por medio de este modo ventilatorio le vamos a permitir a ese diafragma estar activo constantemente. Esperamos pronto que este modo ventilatorio pueda hacerse uso en las diferentes clínicas